Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, hoy vamos con un contenido estrictamente divulgativo, en el cual, bueno, pues ahora mismo se están dando una serie de cambios en lo que son los programas de streaming PSVR, y estos cambios, pues lógicamente hay que analizarlos a la hora de determinar pues de las distintas opciones que se nos están presentando a día de hoy cuál sería la más acertada, la que nos daría la mejor experiencia. Y en este sentido me voy a centrar sobre todo en las Pico 4, pero voy a analizar una cuestión sobre Virtual Desktop que va a dar mucha luz, creo, o espero, a por qué Virtual Desktop no termina de ir bien en las Pico 4. Bien, bueno, ante todo comentaros que lo que os voy a comentar de forma resumida, bueno, es fruto, como siempre suelo comentaros, bueno, pues del análisis que he hecho yo durante varios días de las distintas opciones que hay y su rendimiento, con varios juegos, etcétera, etcétera, y he podido llegar a ciertas conclusiones, como digo, interesantes. Para hacer este análisis he tenido en cuenta la versión beta, que ya vamos por la 1.27.4 de Virtual Desktop, que es compatible tanto con visores Quest como también con las Pico 4. Y después he utilizado la última versión de Streaming Assistant, la última disponible, y también la última disponible de ALVR, ¿de acuerdo? Ya os adelanto que a día de hoy, bueno, siempre he dicho cuando he hecho mis vídeos, cuando he hecho mis análisis o he compartido con vosotros y vosotras mis resultados, siempre he dicho la frase de que yo no me caso con nadie y que hoy puedo opinar porque los programas también van cambiando, van mejorando, etcétera, etcétera. Puedo opinar que tal programa es mejor que otro para hacer streaming PSVR y dentro de 2 semanas decir que es otro porque ha podido implementar o han podido implementarse ciertas mejoras que efectivamente hacen que un programa supere a otro. Con todo, quiero dejar claro que las diferencias entre los distintos programas son bastante pequeñas a día de hoy. Casi todos, por no decir todos, ofrecen ya una calidad contrastada, incluyendo Airlink, que yo no lo voy a analizar porque a mí Airlink, al menos con las MetaQuest 2, siempre me ha dado muy malos resultados, con lo cual lo dejo fuera de la ecuación. Pero sí obtengo bastante buenos resultados con Streaming Assistant, también con ALVR y con Virtual Desktop. Si tuviera que hacer un ranking a día de hoy de cuáles serían mis preferencias a la hora de hacer streaming PSVR en unas Pico 4, la primera opción sería claramente Virtual Desktop en su versión beta, ojo, porque a mí la versión no beta, por decirlo de alguna forma, no me rendía igual que esta beta, que ya os anuncié en un vídeo anterior y que he podido analizar un poco más profundamente después de aquel vídeo y confirmar que efectivamente las mejoras que implementa pues van a dar una mejora global a la experiencia streaming PSVR para los usuarios que puedan utilizarla. En segundo lugar dejaría a LVR y en tercer lugar dejaría Streaming Assistant. Voy a empezar por la última y dejamos para el final la ganadora, digamos así, porque hay un poquito más de cuestiones que contar. En cuanto a Streaming Assistant, bueno, pues probé la última versión que implementa, entre otras cosas, una opción que está ahora mismo en beta para mejorar la nitidez sin necesidad de aumentar el bitrate, ya que el bitrate que sigue manteniendo Streaming Assistant es de 150. Las demás opciones más o menos son las que ya teníamos disponibles, lógicamente con las optimizaciones correspondientes. Y bueno, el resultado que yo he obtenido, por cierto, todos los análisis que he hecho han sido con la misma configuración para que sean fidedignos, y ha sido con las Pico 4, lógicamente, con cada uno de los programas y configurando el super sampling de SteamVR a 3034 x 3034 de resolución, un super sampling bastante alto, en el cual ya el ALVR se desenvolvió bastante bien, pero es que ahora
incluso Streaming Assistant va bastante bien con esa configuración. Si bien, bueno, pues sí se nota, por ejemplo, por lo que he dejado yo en tercer lugar Streaming Assistant en este sentido, es porque a pesar de las mejoras, a pesar, ojo, importante lo que voy a comentar, a pesar de esas, yo ya no lo defino como barras negras, porque hay que distinguir, y lo voy a intentar hacer o explicar en este momento. Hay que distinguir lo que Guy Gadding entiende por barras negras, que son dos barras que nos aparecen en los laterales, que cuando movemos la cabeza nos acompañan, que fundamentalmente son debidas a que nuestra tarjeta gráfica o nuestro ordenador no tiene potencia suficiente para mover el juego correspondiente a esa resolución, y por tanto nos aparecen esas barras negras muy exageradas que incluso lo ralentizan todo y son bastante molestas. Hay que distinguir estas barras negras, bajo mi punto de vista, de una especie de barrido, por decirlo así. Son unas barras, más que lo que tú ves es una barra negra, es como que ves que la imagen no va a ver si lo digo, ajustada al movimiento de tu cabeza. Esto se da sobre todo cuando movemos la cabeza hacia los lados de forma rápida. Vemos como que falta una sincronización por unos milisegundos entre el movimiento de la cabeza y el que la imagen se dibuje sin ningún tipo de problema en pantalla, ¿de acuerdo? Cuando estamos en VR. Bien, tened claro la diferencia, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo no soy tampoco, voy a sentar cátedra sobre estas cuestiones, pero todo lo baso en mi experiencia, y creo que esas barras negras de las que Guy Gadding hace frecuente uso cuando se le habla de lo otro, del barrido ese que yo nombro, siempre dice lo mismo, que se debe a que el ordenador no tiene suficiente potencia y tal y cual. Y yo no creo que sea así, además lo puedo demostrar en cierta manera y ahora después lo vamos a ver. Bien, curiosamente en Streaming Assistant con las Pico 4 ese barrido no es apreciable, quiero decir, va todo fluido, no hay ningún problema, y creo que eso es debido a que el Streaming Assistant está perfectamente configurado o adaptado o optimizado para el uso de la frecuencia de 90 Hz que tiene como máximo las Pico 4. Hay que tener en cuenta que las MetaQuest 2, por ejemplo, tienen 120 Hz, las MetaQuest Pro lo mismo, y las MetaQuest 3 que saldrán en octubre también tendrán 120 Hz, y esto va a provocar una mejora que después vamos a comentar, muy interesante. Bien, por tanto, Streaming Assistant, podríamos decir ventajas: que no tenemos ese efecto barrido con las pruebas que yo he hecho en ninguno de los juegos que yo he probado. Si hay algún tipo de barrido, ha sido por propia optimización del juego, que más que por el hecho de que el juego fuera por poca potencia del ordenador o lo que sea. Por tanto, Streaming Assistant en este sentido es su principal ventaja. Las Pico 4, ¿cuál es la desventaja? Pues que a nivel visual no llega a la calidad, sobre todo a la distancia a la que llega a Virtual Desktop o a LVR. ¿Por qué? Pues básicamente porque, bueno, pues supongo que todavía ese parámetro de nitidez que han insertado nuevo, que ahora mismo está en estado beta, no está todavía optimizado del todo. Y por otro lado, lógicamente, porque tenemos el bitrate limitado a 150, con lo cual esto hace que, por un lado, el juego vaya más fluido porque la latencia es inferior, pero también hace que la claridad, el ruido de compresión, etcétera, que nosotros apreciamos en pantalla sea mayor, porque a mayor, como he nombrado en alguna ocasión, a mayor bitrate lo que conseguimos es más claridad de imagen, más nitidez, y también que desaparezca el ruido de compresión. La desventaja que obtenemos si tenemos más bitrate, si no tenemos un equipo que lo soporte, es que tendremos una latencia superior y podremos tener algún tipo de problema a la hora de usar VR. Por tanto, Streaming Assistant lo ponemos en el puesto 3 por estas razones que comento. Pasamos a ALVR, que hasta este momento, hasta hace muy poco, era mi preferencia. ¿Por qué ahora lo dejo en el puesto 2? Pues muy sencillo. Sigue dándonos una calidad muy buena, superior a la que nos da Streaming Assistant,
En cuanto a ese barrido que yo comento, sí lo tiene también, igual que lo tiene Virtual Desktop, pero cuando configuramos el bitrate a 400 milisegundos, perdón, megas por segundo, en ALVR el juego pierde rendimiento, pierde fluidez, a la contra de lo que ocurre en Virtual Desktop, que ahora lo vamos a ver. Por tanto, por eso lo dejo un paso por debajo, porque para obtener un mejor rendimiento en ALVR, yo por ahora tenía el bitrate limitado a 200, pero parece ser que las últimas implementaciones o versiones de ALVR han incorporado los 400 de bitrate, los 400 megas por segundo, de forma más o menos estable. Y de hecho es estable, no, en ningún momento notamos un lag evidente ni cualquier cuestión parecida, pero sí se nota que el juego va un poco traqueteado, no se mueve fluido nuestro protagonista, etcétera, etcétera. Con lo cual, por esta razón, lo dejo en el puesto 2. Y en el puesto 1 estaría lógicamente Virtual Desktop, especialmente señalando la beta que está ahora mismo en desarrollo y que probablemente dentro de muy poco llegará a ser una versión oficial tanto para visores Quest como para visores de Pico 4. Bien, hablando ya de Virtual Desktop, yo siempre que he hecho vídeos sobre Virtual Desktop, siempre he mencionado, si los habéis visto, siempre he mencionado esas barras negras, ese barrido, que tan molesto es, que ya es bastante insignificante, pero todavía está presente. Y que, bueno, pues yo he teorizado en alguna ocasión que o bien Virtual Desktop no estaba bien optimizado para las Pico 4, o bien el propio visor pues no está todavía del todo optimizado para las cuestiones de StreamPCVR, y por tanto, pues por eso no da el mismo rendimiento que en un visor Quest. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lógicamente ya no es por saber o no saber, es de lógica que si Streaming Assistant consigue una imagen fluida, aunque de menor nitidez, y no tenemos esas barras negras y demás, o ese barrido que yo hablo, pues es lógico pensar que Pico 4 no debe ser el problema. El problema debe ser quizá Virtual Desktop en su adaptación a Pico 4, que yo creo que ahí es donde radica el problema. ¿Y cómo puedo demostrar yo que esto puede ser así? Pues muy sencillo, he rescatado mis MetaQuest 2, me he puesto el Virtual Desktop en su versión beta, la misma que tengo en Pico 4, y no fue sorpresa para mí, aunque sí la confirmación de mis sospechas, de que en Pico 4 que en MetaQuest 2 configurándolo con 120 Hz no había ningún tipo de barrido, ni había ningún tipo de barra negra, con la misma configuración de ordenador, de tarjeta gráfica, de configuración de lo que es el super sampling en SteamVR, con la misma versión de SteamVR, o sea, todo igual. Resulta que en MetaQuest 2, y intuyo que también en MetaQuest Pro y en la futura MetaQuest 3, va perfectamente bien sin ningún tipo de barra negra, en ningún momento, ni ningún tipo de barrido. Y sin embargo en Pico 4 sí existe ese barrido, que se ha menguado, que es poco lo que se ve ya, efectivamente sí, pero está ahí. Y eso es básicamente, yo pienso, yo no tengo conocimientos de programación y demás, pero sí sé, porque eso lo ha dicho el propio Guy Gadding, que las Pico 4 son identificadas en Virtual Desktop como si fueran unas MetaQuest 2. Por tanto, si el programa, el Virtual Desktop, no está realmente adaptado al formato de Pico 4, por mucho que tengan pues las mismas características a nivel de procesador, etcétera, pero al final uno es unas Pico 4 y otro es unas MetaQuest 2. Pues yo creo que eso hace que la optimización de Virtual Desktop, incluso la beta, en las Pico 4 no sea igual, sea muy parecido, pero no sea igual que en las MetaQuest 2. ¿Qué ocurre? Lógicamente que en MetaQuest 2 pues tenemos menos claridad de imagen por las lentes Fresnel, tenemos menos nitidez,
etcétera, etcétera, porque es lógico, Pico 4 es un visor superior técnicamente a MetaQuest 2 y demás, por tanto es lógico que en este aspecto lo supere Pico 4 a MetaQuest 2, pero en el aspecto de ese barrido, de esa fluidez a la hora de mover la cabeza en la VR, de movernos incluso en el juego, de cómo se mueven los enemigos y demás, todo eso configurándolo, vuelvo a repetir, con 120 Hz, en MetaQuest 2 básicamente va perfecto, no tiene ningún tipo de problema. Incluso he llegado a probar Firmament, que es el juego de Cyan que yo siempre he comentado que está muy mal optimizado. Incluso en ese juego, en las MetaQuest 2 con los 120 Hz y demás, es verdad que sí se nota, porque ya os digo, es que está muy mal optimizado este juego, sí se nota alguna barra ahí de vez en cuando en alguna situación, pero va muchísimo mejor que en Pico 4, muchísimo mejor, creedme cuando os lo digo que va muchísimo mejor. Bien, ¿qué conclusión podemos sacar con todo esto? ¿O qué conclusión saco yo al menos? Pues la conclusión es obvia, Virtual Desktop está muy bien optimizado para MetaQuest 2, está muy bien optimizado para MetaQuest Pro, estará muy bien optimizado, intuyo yo, para MetaQuest 3, porque al final es la misma tecnología en cierta manera, es decir, el mismo entorno, el mismo ecosistema, por tanto, el pasar de las MetaQuest 2 a MetaQuest 3 o de las MetaQuest 2 a MetaQuest Pro, pues tras un pequeño periodo de adaptación, que lógicamente hay novedades y hay que adaptarlas, pero intuyo que Virtual Desktop desde el primer momento va a funcionar en MetaQuest 3 perfectamente bien. Y en Pico 4, pues tenemos varias cuestiones. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que no tenemos 120 Hz, lo cual hace que la fluidez no sea la misma que en las MetaQuest 2 o en las MetaQuest Pro. Y por otro lado, yo creo que el propio Virtual Desktop, insisto, y puedo estar equivocado, pero yo me remito a las pruebas, yo no puedo debatir a Guy Gadding ni a ningún otro creador de este tipo de aplicaciones a nivel de programación porque no entiendo nada de eso, pero a nivel de experiencia y tras esta comparativa que he hecho con MetaQuest 2, yo lo tengo bastante claro, que es un tema de optimización de Virtual Desktop y quizá que la frecuencia de las Pico 4 sean 90 Hz y la de las MetaQuest 2 sea 120 Hz, pero este último factor me parece que es poco, es decir, que no tiene mucho impacto en esta cuestión porque si no, Streaming Assistant, como he dicho antes, pues no iría tan bien a ese nivel de los barridos y demás en las Pico 4 y sin embargo Virtual Desktop es el que no va bien, por tanto Virtual Desktop, ojo, y a LVR también le pasa, a LVR también le pasa que salen esas barras o ese barrido, quizá menos que en Virtual Desktop, pero pasa, lo quiero dejar claro porque es verdad que pasa también. Bien, entonces pues yo creo que es una cuestión de que se optimice Virtual Desktop realmente a lo que son las Pico 4. ¿Creo yo que va a pasar esto? Pues sinceramente pienso que no. Pienso que Guy Gadding, un visor como las Pico 4, que en cierta manera ya muchas personas se lo toman como un visor de transición hasta que llegara a MetaQuest 3, si bien ha dado muy buenos resultados y muy buenos, a mí por ejemplo me ha dado horas de disfrute, pero sí es verdad que probablemente con MetaQuest 3 vayamos a tener un mejor rendimiento en PSVR en general en todos los aspectos, que lo que estamos obteniendo con Pico 4. ¿Por qué? Pues también aparte de que Virtual Desktop sea más fácil de adaptar a las MetaQuest 3, aparte de eso, el hecho de que, hombre, Pico 4 es un visor que aunque está recibiendo actualizaciones, está mucho menos pulido como visor que las MetaQuest 2 o las MetaQuest Pro y posiblemente las MetaQuest 3, por tanto mis deseos personales de que llegue el momento de comprar las MetaQuest 3 y poseerlas, pues ha aumentado por este descubrimiento que os estoy comentando, porque intuyo con bastante claridad y además de la potencia que va a tener MetaQuest 3, etcétera, que el streaming PSVR, a lo mejor no a nivel visual en el sentido de que vaya a haber una barbaridad de diferencia, pero sí a nivel de rendimiento, etcétera, con el mismo equipo que tengamos va a rendir mucho más que las Pico 4, salvo que de repente Pico 4 sacará una actualización que realmente arreglara todo esto que yo estoy comentando y entonces cambiaría de opinión, pero en principio yo creo que va a ser complicado
que en los meses que quedan Pico 4 avance tanto como para eso. Y aparte el hecho de que, como he dicho, Virtual Desktop, el propio programa, que realmente es el que mejor va ahora mismo, incluso en las Pico 4, y a pesar de esos barridos que se notan, pero es el que mejor va, los juegos van muy fluidos, incluso a 400 de bitrate, pues bueno, pues mi deseo, ya digo, de tener las MetaQuest 3 ha aumentado y ya estoy deseando que llegue el momento. Por otro lado, también comentaros respecto a Virtual Desktop que he hecho una pequeña comparativa, una pequeña experiencia de varios juegos con HVS a 10 bits, que es otra de las novedades que traía este Virtual Desktop Beta, y con H264 Plus. Mi valoración en este sentido es que H264 Plus nos da mejor calidad. Es verdad que la diferencia entre una y otra no es mucha, no es mucha, pero sí es verdad que a nivel de rendimiento, a nivel de la nitidez con la que vemos las cosas a la distancia, y también a nivel incluso de colorimetría, bajo mi punto de vista, se ve mejor H264 con los 400 de bitrate, siempre que os lo podáis permitir, porque los 400 de bitrate ya os digo que van a requerir prácticamente que tengáis un router de buena calidad, un tipo AX3600 Xiaomi, por lo que he escuchado por ahí, con el 1800 os irá muy justito, os irá lento de hecho, pero una X3600 con Wi-Fi 6 sí está preparado para poder gestionar 400 megas de bitrate, y de hecho a mí me lo hace perfectamente. Va a ser un requerimiento para que todo esto vaya bien. Pero, claro, el hecho también de que HVS, a pesar de ser un códec mejor que H264, tenga un bitrate de 150, pues le quita un factor nitidez, un factor sobre todo nitidez a la distancia y un factor de fluidez general de los juegos que no tiene. Y aparte también una cosa importante que se me iba a olvidar, con HVS tenemos ruido de compresión, se nota bastante, y sin embargo con H264 Plus, con los 400 de bitrate, incluso con 300, se nota que no hay ruido de compresión, y esto mejora muchísimo la claridad de los juegos y su rendimiento, con lo cual mi base ganadora, digamos así, a día de hoy, que vuelvo a repetir, puede variar con el paso de los días, de las semanas, es que si yo tuviera que elegir entre algún programa para hacer streaming PSVR en las mejores condiciones, sería Virtual Desktop, la versión beta, cuando ya se haga oficial, esperemos que sea pronto, si no, pues nos esperaremos. Y en la configuración de H264 Plus con 400 de bitrate si os es asequible. Y vuelvo a repetir que para estos 400 se requiere un AX3600 Xiaomi que tenga Wi-Fi 6 para que soporte todo el tema y para que no os vaya muy lenta la cosa y bueno, pues tengáis problemas de experiencia. Así que bueno, pues esta es la conclusión. He dado mis explicaciones que gustarán a unos, no gustarán a otros le parecerá una tontería, pero bueno, son mis experiencias, mis conclusiones que he querido compartir con todos vosotros y vosotras para guiaros un poco en todas estas cuestiones, porque por ejemplo en el grupo de Telegram que tenemos de ReverQuest VR, pues es algo que se está debatiendo mucho últimamente y quería hacer un vídeo al respecto, pues ya os digo, porque me he dedicado varios días a testearlo todo. Y pues siempre me gusta compartir mis conclusiones con vosotros para el que les pueda ser útil. Lógicamente también comentaros que todas las pruebas que he hecho yo han sido vía Wi-Fi. En teoría, si conectáis todas estas cuestiones vía cable, que hay opciones, aunque no son oficiales, pues probablemente os vaya incluso mejor que vía Wi-Fi, porque lógicamente vía Wi-Fi siempre todavía tiene una serie de limitaciones. Pero para el que tenga la duda, yo he hecho todas las pruebas vía Wi-Fi y he obtenido, la verdad, resultados muy impresionantes. Yo la verdad que si Virtual Desktop en Pico 4 eliminase ese barrido, que no sé exactamente, ya he dado mis posibles explicaciones, pero yo creo que está en la mano de Guy Gadin el poder arreglarlo. Si se arregla, pues probablemente sea también el mejor programa, bueno, de hecho lo es ya, el mejor programa para hacer streaming PSVR, las Pico 4, pero ya sería el perfecto, porque yo, por lo menos para mí, para la experiencia que yo he tenido con Wi-Fi, se ve todo claro, todo nítido, no hay ruido de compresión, va todo fluido y no se puede pedir más realmente. Entonces, pues probablemente
si se hiciera esta optimización enfocada estrictamente a las Pico 4, pues tendríamos un programa perfecto. Pero como perfecto no hay nada, pues os digo el que mejor rendimiento me da a mí, que es Virtual Desktop Beta, con esa configuración H264 400 de bitrate. Y por otro lado, lógicamente en los visores Meta, pues el mejor también es Virtual Desktop, al menos en mi experiencia, con las mismas características, la misma configuración y ojo, haciendo una configuración de SteamVR, un super sampling pues bastante bestia de 3034 x 3034, ¿de acuerdo? Bien, ReverQuest maníacos, pues esto es todo, esto es lo que quería compartir con vosotros y vosotras en este vídeo, y espero que paséis buen fin de semana y nos vemos pronto en más vídeos aquí en ReverQuest VR. Recordad que tenemos una membresía para obtener contenidos adicionales y sobre todo para apoyar este proyecto y para que pueda seguir adelante y pueda yo seguir compartiendo a un precio mínimo, por cierto. Vais a obtener esas ventajas, sorteos, etcétera, y sobre todo pues eso, la sensación de que estáis apoyando este proyecto y la labor que yo intento hacer humildemente a nivel de la VR para darla a conocer a todos los usuarios del mundo a través de YouTube o a los que quieran seguir pues la forma en que yo lo hago, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao, hasta pronto, buen fin de semana.